están fuera, se fueron de vacaciones, pero nosotros estamos en el mejor lugar. Estamos contentos y agradecidos porque Dios es bueno. Amén, y sí, su Señor. misericordia siempre es para siempre. Felicito a ustedes que hoy prácticamente decidieron venir a la casa del Señor. Amén, amén. Yo considero de que la casa del Señor es muy importante y que no podemos cambiar nada de lo que hay afuera por un servicio, por venir a adorar a Dios. Cuando le damos lo mejor a Dios, entonces Dios nos va a dar lo mejor, los mejores días, las mejores vacaciones, los mejores tiempos. Amén. Cuando le damos y le ponemos ese tiempo de prioridad al Señor. Así es de que sean todos bienvenidos los que están conectados a través de la página, de la red. Sean todos bienvenidos. Hay muchos mensajes ahí que estamos compartiendo y créanme que estamos haciendo todo lo mejor para que eso mejore. Ahorita estamos usando los recursos que tenemos, pero en un mes, un par de meses, esto va a estar mejor. Así es de que ore al Señor para que Dios nos dé los recursos que necesitamos, para que cada día eso vaya mejorando y queremos dar calidad. Así es de que damos gracias a Dios porque ese es un logro más que Dios nos ha permitido y eso es gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor y vamos a entrar directamente al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 20 al 23. Ahí está el compartir de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 23. Hermana María dijo algo que como que nos pusimos de acuerdo y luego ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? 20 al 23 del libro de Deuteronomio capítulo 6, 20 al 23 dice así: Cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Que Dios añada bendición a su palabra, ¿verdad? Nos da mucho gusto ver a nuestra hermana Tita, que cariñosamente le decimos, es un placer, una de nuestras líderes, y ella siempre está ahí conectada y bueno, qué bueno es tenerla hoy en casa, ¿verdad? Esta escritura es tremenda, es bonita, una historia muy que tiene mucho que enseñarnos porque Dios ha sacado al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida y Dios les dio ciertas indicaciones que ellos tenían que hacer como testimonio de que era Dios el que los había sacado. Dios les dio enseñanza, Dios les dio estatutos, habían altares que se hacían y eso era como una señal de que Dios había hecho algo a favor de su pueblo. Eso ellos lo tenían como una referencia para no olvidarse. Con razón el salmista dice allá en el Salmo, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y dice bendiga todo el salmista va con agradecimiento diciéndole al alma que no hay que olvidarse de los beneficios que Dios le había dado a él. Entonces Dios nos manda, hermano, a que no nos olvidemos de todo aquello que Él ha hecho en nuestra vida, sea grande o sea pequeño. Amén, amén. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido? ¿Cuántos han visto la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural en su vida? Aún en medio de esta crisis, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y no nos ha dejado, no nos ha desamparado y créame, Dios no nos va a dejar. Él es un Dios fiel, es un Dios de sus hijos y no nos va a dejar. Así es de que hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con esto, porque cuando nosotros, hermanos, hablamos de la vida del cristiano, la vida del cristiano es una vida de retos, una vida de desafíos.
Una vida, hermano, que hay que superar obstáculos. Porque el enemigo siempre quiere ponernos límites. El enemigo siempre quiere ponernos, hermano, obstáculos, quiere ponernos fronteras. Entonces yo hoy quiero hablarle a usted bajo el tema en medio de dos fronteras. Ese es el título de la palabra de esta noche, en medio de dos fronteras. Me gustó esta imagen porque siempre es una imagen muy conocida para todos y mucha gente así vive la vida, en medio de dos fronteras. Entonces, cuando miramos, la palabra frontera tiene que ver, dice, una línea real o imaginaria que separa a una nación de otra. Usted cuando llega al límite de una nación, usted va a ver que hay rótulos que dice bienvenido a tal nación o viceversa, ¿verdad? Y por la línea que limita a esa nación, yo recuerdo en Honduras y Nicaragua, me imagino que en los otros países así también, cada cierta distancia, creo que cada cierto kilómetro, ponían una base de concreto. Le dicen mojones, eso es para tomar como referencia que ahí va la línea que divide a esa nación. Y usted, hermano, si pasa por una aduana legal, usted no puede entrar a esa frontera si no lleva un documento. Usted tiene que tener una autorización legal que le permita entrar a esa nación. Y esa nación también es la única que autoriza que usted entre, ¿verdad? Cuando usted lleva sus documentos en regla. Entonces dice, son límites que no podemos pasar nosotros sin autorización. Y cuando hablamos de fronteras nos damos cuenta que hay fronteras culturales, hay fronteras políticas, hay fronteras religiosas, hay fronteras, hermano, aún en la misma familia hay fronteras. Aún en la misma familia nos ponemos fronteras. Y el enemigo siempre quiere tenernos así a nosotros, con fronteras por todos lados. Usted quiere emprender algo maravilloso para Dios y el enemigo le pone fronteras. Usted quiere soñar en grande y el enemigo le pone techo, porque siempre quiere hacernos la vida difícil. Entonces, hoy estamos hablando que en medio de dos fronteras, ¿cómo la gente puede vivir en medio de dos fronteras? Aquí en Tijuana hay mucha gente que está aguardando entrar a este país, gente de diferentes nacionalidades, pero esa gente en ese espacio de terreno, ellos no tienen en realidad una identidad que les dé derechos a ellos, no tienen derechos, no tienen privilegios, viven en el limbo, no pertenecen ni a una nación ni a otra, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de esto, de vivir en medio de dos fronteras, vivir en medio de dos fronteras es como no tener identidad. Vivir en medio de dos fronteras es no tener derecho alguno, porque los derechos que un país le brinda a sus ciudadanos, si usted está en medio de esas dos fronteras y no pertenece ni a un país ni al otro, ningún país le va a dar ese respaldo a usted. Aún en esta nación donde vivimos hay ciertos privilegios que solo lo pueden disfrutar los ciudadanos. Hay otros privilegios que no todas las personas lo pueden disfrutar, ¿verdad? Entonces así vive la vida, es no tener derechos, hermano, es el lugar donde la gente no es ni ciudadano, pero tampoco es extranjero. Ellos no saben a qué pertenecen, a qué lugar o a qué lugar geográfico en realidad pertenece. Entonces la gente está limitada en muchas cosas. Y así vive la vida. Muchos cristianos hoy en día limitados en muchas cosas. Limitados de la visión, limitados de emoción, limitados de pasión de Dios, limitados de muchas cosas bonitas que Dios quiere que las disfrutemos, pero por causa de vivir a veces en medio de dos fronteras, no gozamos de esos privilegios que Dios literalmente nos ha dado. Entonces, para romper con esos límites, nosotros lo que necesitamos es fe. Diga conmigo, yo necesito fe. Porque donde no hay fe, hermano, no hay fluir de parte de Dios. Sin fe no hay fluir. Usted no puede esperar que las cosas fluyan en su vida si usted no tiene fe, si usted no aplica los principios de fe. No puede haber ese fluir. Entonces, para ver el fluir de Dios en su vida, usted tiene que decidirse a creer aquello que aún es imposible. Aquello que parece que nadie lo ha logrado, ni que nadie lo puede lograr, y son retos que Dios nos pone, y uno dice, pues es imposible, pero es ahí donde Dios quiere obrar de una manera maravillosa. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es activar nuestra fe y comenzar a declarar
declarar y a creer cosas que parecemos locos, haciendo declaraciones de fe que nos tildan como locos, nos tildan como fanáticos, pero es así como funciona la fe. Cuando usted mira cómo Dios trabaja, usted mira que Dios trabaja de una manera que humanamente es ilógico ver que algo puede suceder, pero así trabaja el Señor. Es imposible creer que con 5 panes o unos pocos panes pudo Dios, el Señor Jesús, alimentar a miles. Es imposible también creer, hermano, de que con unos pocos peces pudieron alimentarse muchas personas. Es imposible para el ser humano creer que Dios tuvo que escupir en la tierra, hacer lodo y ponerle ese lodo en los ojos de una persona que había perdido su visión y recobrar la vista. Pero esa gente que recibió ese milagro también fue gente que creyó mejor. Cuando Dios le revela a usted cosas poderosas, es porque Dios lo va a sacar de sus limitaciones a un lugar mejor. Dios nunca le va a revelar algo a usted solamente para alimentarle sus sentimientos, sus emociones y no hacer nada a favor de usted. Dios siempre que revela sus secretos es porque Él ya tiene un lugar para moverlo para que su vida cambie. Cuando usted busca a Dios en oración y Dios se hace presente en esos tiempos de intimidad y usted comienza a recibir esa revelación de parte de Dios a través de la palabra, a través de un mensaje, entonces usted se da cuenta que Dios se le está manifestando a usted y a la misma vez usted se da cuenta que Dios lo quiere mover a un nivel diferente en su vida espiritual. Entonces Dios quiere revelarnos eso para sacarnos de esas limitaciones. ¿Cuántos quieren salir de sus limitaciones? Amén. Israel en Egipto, hermano, tenía fronteras que no les permitían salir. Ellos estaban ahí esclavizados por más de 400 años. Tal vez ellos anhelaban un estilo de vida, pero habían fronteras que no les permitían a ellos salir. Y Dios se le revela a Moisés y Dios le dice que Él va a sacar a su pueblo y que lo va a meter a una tierra prometida. Y ese es el mensaje que Moisés tenía que llevar al pueblo de Israel. Y les da instrucciones y el pueblo comienza a creer esa palabra y Dios les marca un día en el cual iba a hacer prodigios, milagros, señales y que los iba a sacar, dice, con mano fuerte de Egipto. Y así lo hizo. Ahora, así lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Dios le reveló una promesa al pueblo para luego llevarlos ahí. Dios les dijo: voy a sacar de la esclavitud y los voy a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Pero había un proceso que pasar. Había un desierto que había que pasar. Y ese desierto, hermano, cuando nosotros miramos lo que Dios le dice al pueblo que nos va a llevar a una tierra prometida, en otras palabras, Dios le está diciendo: ha llegado la hora de la libertad de ustedes. Ha llegado la hora de que sus limitaciones se van a romper. Ha llegado la hora de que salen de este lugar, de este entorno que ha estado limitado por tanto tiempo, por tantos años, por una u otra razón, pero yo hoy te saco a un lugar mejor. Cuando todos te cerraron las fronteras, cuando todos te cerraron las puertas, dice Dios: yo hoy te doy la mejor visa para que salgas con toda libertad y puedas entrar a un lugar donde ni siquiera te imaginas lo grandioso y lo maravilloso que puede ser para tu vida. Entonces, Dios los lleva a esa tierra donde no hay límites. Dios los lleva a una nación, hermano, que iba a ser la nación de ellos. Ellos no tenían una nación. Ellos no tenían un lugar geográfico y ahora ellos iban a tener un terreno, iban a tener una herencia. Mire qué tremendo. Él los lleva a la tierra prometida. Entonces, Dios, hermano, hoy quiere sacarnos del lugar de nuestras limitaciones y quiere introducirnos al lugar de la bendición. Así es el deseo de Dios para sus hijos. Ahora, el problema es que la gente, hermano, quiere que Dios los introduzca al lugar de la bendición, pero no están en el mover donde Dios está procesando ese viaje hacia ese lugar de bendición. Ahora, quiere introducirnos al lugar de la bendición y quiere darnos identidad. Amén. Quiere darnos una identidad como hijos. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor.
que no estemos en el limbo, que no seamos ignorados, que la gente sepa que tenemos un Dios, que la gente sepa que tenemos un Padre, que la gente sepa que tenemos recursos en el cielo del cual nosotros dependemos, que nuestra mirada está puesta en el Dios proveedor. Ahora, muchos han desistido de sus sueños, muchos han desistido de su llamado, muchos han desistido de su liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque viven en medio de dos fronteras. Porque en medio de dos fronteras usted escucha muchas noticias. Ahí usted va a escuchar noticias más o menos regulares, usted va a escuchar noticias buenas a veces, pero la mayoría de veces siempre escuchará noticias negativas. Y la gente, hermano, el ser humano, lamentablemente a veces se presta más para escuchar lo negativo que antes escuchar aquello que Dios verdaderamente quiere hacer en su vida. Entonces hoy en esta tarde, como punto número 1 es, cuando Dios te saca de un lugar, es para llevarte a un lugar mejor. Amén. Cuando Dios te saca de un lugar, es para llevarte a un lugar mejor. Es para que cruces esa frontera. Es para que cruces esa línea. Porque el lugar donde estamos, a veces dice Dios, ese no es el lugar que yo quiero que vivas. Ese no es el lugar que yo quiero que tú te eternices ahí. Yo quiero moverte a algo mejor. Para ti tal vez esto es lo bueno, pero para mí hay algo mejor que yo te quiero ofrecer. Porque a veces nosotros decimos, esto es lo bueno, esto es lo mejor que yo tengo. Y ¿sabe qué? Lo que es bueno para nosotros tal vez puede ser lo más malo para Dios. Porque usted no se puede imaginar, con nuestra mente humana, nunca nos vamos a poder imaginar qué es lo que para Dios es bueno. Cuando Dios dice que algo es bueno, hermano, lo que nosotros pensamos que es bueno se queda demasiado pequeño ante lo bueno de Dios. Cuando Dios dice que Él es un Dios de abundancia, la abundancia que tenemos en nuestra mente se queda demasiado diminuta ante la abundancia del pensamiento de Dios. Entonces, cuando Dios nos saca de un lugar, es para llevarnos a algo mejor. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 23. Dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Nos sacó de allá. ¿Nos sacó de dónde? De la esclavitud. ¿Nos sacó de dónde? De aquel lugar donde no teníamos fe. ¿Nos sacó de dónde? De aquel lugar donde habíamos sido heridos, donde la gente dañó nuestro corazón, donde la gente nos causó herida, donde tuvimos pérdida, donde tuvimos muchas cosas, donde no valíamos nada. De ahí Dios nos sacó, dice, para traernos a la tierra que juró a nuestros padres. Había una promesa que estaba en el aire que no se había cumplido y que Dios tenía el mayor deseo de que se cumpliera, porque Dios se la había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y la quería concretar en la nación de Israel. El libro de Deuteronomio dice, nos sacó para traernos y darnos la tierra que juró. ¿Quién juró? Dios juró a nuestros padres. Él le había dicho a sus antecesores que les iba a dar esa tierra y a su generación. Y ahora ellos están frente a la tierra que Dios juró a sus padres. Qué maravilloso es Dios. Cuando Dios le da una promesa a usted y para sus hijos, usted tiene que orar para que sus hijos puedan ver la manifestación de esa promesa. Para que sus nietos puedan ver los beneficios de esa promesa. Porque si Dios se la da a usted, también es para su generación. Ahora, Dios sacó a Israel para introducirlos en una herencia, dice la palabra, que Él les había prometido. Era una promesa de una herencia, de una tierra. No era cualquier tierra, era una buena tierra, dice el Señor. Una tierra que fluía leche y miel. Y este viaje, hermano, dice la historia que podía haber dilatado o durado de 3 semanas, más o menos, 3 a 4 semanas. Y Israel le tomó 40 años para salir de ahí. Miren qué tremendo, hermano, lo que puede limitar al ser humano cuando divagamos en dos pensamientos. Cuando vivimos en medio de dos fronteras, la gente de Israel, hermano, estaban viendo lo que Dios quería hacer, pero a la misma vez estaban viendo hacia Egipto. Todo lo malo miraban todo lo malo que Moisés hacía.
Siempre miraban defectos en Moisés, porque la fatiga del desierto, el cansancio que les tomaba en ir caminando hacia la tierra prometida, comenzaron a murmurar. Porque mucha gente, ese es el problema, hermano, que mucha gente no quiere pagar el precio por su bendición. Mucha gente quisiera que la bendición le llegara así como estaba hoy en día la comida, ¿verdad? Todo repartido a domicilio. Y por la bendición uno tiene que trabajar. Por la bendición uno tiene que esforzarse. A veces el obtener la bendición a veces implica que tal vez vamos a obtener cierto cansancio, pero la bendición va a llegar. Porque si algo le complace al Señor es ver que alguien se está esforzando por conquistar una bendición. Ahora, dice que le tomó a Israel 4 semanas, era lo que le podía haber tomado ese viaje para entrar a la tierra prometida, y le tomó 40 años. Un pensamiento negativo le puede dilatar, le puede extender el tiempo de la manifestación de su bendición. Una palabra que sale de nuestra boca es suficiente para limitar un fluir que está a punto de acontecer en su vida. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Cuando usted habla, lo que usted decreta, eso puede ser, como dice, un arma poderosa a favor o en contra suya. Ahora, entonces significa, hermano, que si a Israel le tomó ese tiempo en el desierto, entonces significa que Dios, para tratar con nosotros y para meternos a la tierra prometida, hermano, y tomar la bendición, eso va a depender de nosotros, no depende de Dios. Eso depende de nosotros, qué tan apasionados estamos, qué tan interesados nosotros estamos por recibir lo que Dios nos quiere dar. ¿Cuánto verdaderamente estamos nosotros valorando lo que Dios nos está ofreciendo? Y es que ese es el problema. Dios nos ofrece lo mejor y nosotros no lo valoramos. Dios nos ofrece cosas poderosas y nosotros lo miramos como algo simple, como algo corriente. Ahora, Israel tenía dos fronteras importantes. Uno tenía la frontera de Egipto, que significa una vida de opresión, una vida de esclavitud, una vida de limitaciones, una vida, hermano, donde los torturaban, era una vida de fatiga. Y ellos sabían que eso no era bien para ellos, pero no hacían nada por salir de ahí. Pero también, hermano, tenían la frontera de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. La frontera estaba allí y al otro lado estaba la tierra prometida, dice la Biblia, la tierra que fluía leche y miel. Dios había sacado a Israel de Egipto, ellos están en el desierto y ahora Israel, hermano, está en medio de dos fronteras. A un lado tiene la frontera de Egipto y a otro lado tiene la frontera de la tierra de Canaán. Ahora, lo que yo veo aquí es que por 40 años él estuvo ahí, el pueblo de Israel, detenido en el desierto. Pero no volvían a Egipto, pero tampoco entraban a la tierra prometida. Usted imagínese lo que es, hermano, vivir, saber que mi bendición está a un paso y que solo lo que necesito es un poquito de esfuerzo, solo lo que necesito es creer que Dios me va a introducir allí. Pero a la misma vez está Egipto, está mis limitaciones atrás, y entonces tengo miedo de entrar a la bendición, pero también tengo miedo de regresar. Entonces nos quedamos aquí, sin irnos para un lado, y nos estamos privando de una gran bendición que está casi a punto de acontecer en nuestra vida. Ahora, Dios está presto para darnos muchas cosas a nosotros. El problema es que nosotros somos lentos, hermanos, para tomar las bendiciones que Dios nos da. El deseo de Dios es darnos lo mejor. Dios es un Dios dador por naturaleza. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová, el Dios proveedor. Él, siempre que usted tiene una necesidad, Él abre los recursos de los cielos y los pone a su disposición. Pero el trabajo suyo y el trabajo mío es trabajar y esforzarme para tomar esa bendición. Pero nos quedamos en el lugar o en medio de las dos fronteras, donde la bendición solamente nos está modelando frente a nosotros y nosotros solamente la vemos pasar. ¿Usted se imagina lo que puede suceder? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces, punto número 2 es que Dios quiere, hermano, plantarnos en un monte firme. Dios no quiere que mi
vivamos en medio de dos fronteras. Él no quiere que estemos aquí, Él quiere que entremos allá al lugar de firmeza, al lugar de estabilidad, al lugar donde hay seguridad, al lugar, hermano, donde todo fluye, al lugar donde nuestras necesidades son suplidas, porque es el lugar donde está la voluntad de Dios, y siempre y cuando que usted esté bajo la voluntad de Dios, usted va a ser bendecido, porque donde está la voluntad de Dios, ahí está su gloria. Y el domingo hablábamos que cuando la gloria de Dios está en un lugar, entonces lo demás sale sobrando, porque ¿qué le puede faltar al ser humano que vive bajo la gloria de Dios? ¿Qué necesidad Dios no puede suplir a alguien que está metido en su gloria? Entonces, Dios quiere plantarnos en un lugar o en un monte firme. Diga conmigo, yo estoy plantado con Dios en un monte firme. Miren lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 17. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Este es un cántico, hermano, que Moisés, cuando Dios lo sacó de Egipto, hermano, y pasan el mar rojo, dice la Biblia que María agarró el pandero y comenzó a danzar, y Moisés cantó este cántico. Y el versículo 17 dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. No en cualquier monte, en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado. Mire qué tremendo, hermano, es saber que Dios tiene, hermano, un monte que es su heredad. Dios tiene herencia también. Sus hijos son herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Pero dice la Biblia aquí que Dios tiene un monte de su heredad. Es el lugar de su morada, dice el versículo. Y ¿sabe qué es lo que me gusta? Dice, es el lugar que tú has preparado. Eso implica, hermano, para mí, que Dios se esmera para preparar un lugar para mí y un lugar para usted para recibirlo. Amén, amén. Usted se imagina, hermano, que usted, cuando Dios dice, yo lo voy a bendecir, Dios prepara un lugar para que usted tenga una buena bienvenida en el lugar, en el monte de la heredad de Dios. Es como lo que dice el salmista, aderezas mesa. Preparas una mesa donde yo me voy a sentar, donde yo voy a ser tu invitado, donde mis enemigos, los que me limitaban, los que me dijeron que yo tenía que vivir en medio de dos fronteras, ahora se van a ver, se van a morder las uñas, porque van a ver cómo tú, oh Jehová, me tratas, cómo tú me mimas, cómo tú me atiendes, cómo tú me sirves. Dice que Él ha preparado un lugar. ¿Cómo se sentiría usted que el presidente de los Estados Unidos lo invite a la Casa Blanca y usted se pone el mejor traje? Usted va porque va a ver al presidente y usted quiere, hermano, dar lo mejor. Y le garantizo que usted va a preparar hasta un regalo. Los que somos de Nicaragua le vamos a traer una maraca, una marimba, una onda. Los que son de El Salvador, una pupusa, dice. una pupusa. Los de México, taco para el presidente. Aleluya. Pero cuando usted llega allá, sorpresa, se da cuenta que el presidente es él mismo el que está preparando la mesa para recibirlo a usted. ¿Cómo se sentiría usted que el presidente de la nación más poderosa del mundo dedicó un tiempo para preparar un lugar para recibirlo a usted? Entonces Dios, la Escritura dice, en Éxodo dice que Él nos va a introducir y dice, los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios tiene un lugar preparado, hermano, para que usted vaya y lo disfrute. Amén. Dios tiene un lugar preparado donde usted va a ir a conquistar bendiciones grandes y sobrenaturales, porque ese lugar no lo preparó ni un ángel, ese lugar no lo preparó ni un arcángel, ese lugar lo preparó Dios mismo para usted. Mire cuánto Dios nos ama. Mire cuánto Dios, hermano, tiene cuidado de sus hijos. Dice, en el lugar que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de que tu
tus manos, oh Jehová, han afirmado. O sea, Dios cuando lo mete a usted no lo mete a un lugar inseguro. Dios lo mete a un lugar donde Él se asegura que ese lugar no se mueve fácilmente. Lo que esté en las manos de Dios, dice la palabra, nadie lo arrebata. Lo que esté en las manos de Dios está seguro. Amén, amén. Ahora, está en el propósito de Dios para su pueblo, sacarlo de Egipto, sacarlo de esclavitud, sacarlo de sus limitaciones y ponerlo en un lugar seguro, ponerlos en un lugar que era la morada de Dios. Ahora, Dios quería darles no solamente una tierra física, Él les quería dar algo más, porque a veces nosotros, hermanos, nos enfocamos solo en las bendiciones materiales y Dios dice, yo quiero darte más que eso. Entonces, no solamente Él quería darnos un lugar físico, Dios quería ser el gobierno de Israel. Y yo le voy a decir una cosa, si usted le permite a Dios que Él gobierne su vida nunca estará en caos. Su vida nunca estará con números rojos. Su vida nunca tendrá necesidades. Porque cuando Dios tome el control de su vida, si alguien es buen administrador es Dios. Nosotros a veces fallamos en administrar. Nosotros a veces se nos pasa la mano cuando vamos al banco. Se nos olvida que nos estamos pasando. Pero Dios no. Dios es un administrador por excelencia. Entonces el deseo de Dios, más que darles una tierra física, la mejor herencia que Dios les quería dar era que el gobierno de Dios se influenciara, se introdujera en el corazón de ellos. Porque Dios sabía que si ellos le permitían que Él los gobernara, el pueblo de Israel iba a ser un pueblo diferente. Iba a ser un pueblo, hermano, que iba a vivir una vida victoriosa. Entonces Israel estuvo así, en frontera, porque no entendió el propósito de Dios. Israel estuvo así en medio de dos fronteras, porque nunca entendió qué era lo que Dios quería hacer con ellos. Nunca entendió a dónde verdaderamente Dios los quería introducir. Y día a día, hermano, el Señor nos está diciendo, voy a hacer esto contigo, te voy a bendecir, voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero luego Él dice, si oyeres mi voz. Y ese es el problema, que a veces no escuchamos la voz de Dios, no la ponemos por obra. Entonces la promesa se queda nuevamente en el aire. Entonces la herencia de Israel, Dios le dice, la mejor herencia que te puedo dar no solamente es la tierra física, te quiero dar mi gloria. Te quiero dar mi presencia. Yo le garantizo, hermano, que si a mí me ponen a escoger entre dinero y la presencia de Dios, yo escojo la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios y en la gloria de Dios, lo demás va a fluir. Porque sin fe, decíamos al comienzo, sin fe no hay fluir. Pero cuando usted se mete en fe con Dios, entonces las demás cosas van a fluir. Entonces Dios quería hacer la herencia, Él quería que su presencia, que su gloria fuera la herencia misma del pueblo de Israel, gobernar en todas las situaciones de la vida del pueblo de Israel. Estaban en problemas, Dios quería hacerse cargo de sus problemas. Estaban enfermos, Dios quería hacerse cargo de sus enfermedades. Estaban en aflicción, Dios quería quitar esa aflicción y ponerles gozo a sus vidas. Ese era lo que Dios quería hacer con ellos. Pero el pueblo de Israel hacía todo lo contrario, por eso sufrían. Entonces, punto número 3 es que no vivas en medio de dos fronteras. No vivas en medio de dos fronteras. Es peligroso vivir en medio de dos fronteras. La gente que vive en fronteras vive bajo riesgo. En la frontera ahí usted encuentra de todo. Ahí usted encuentra gente extranjera, ahí usted encuentra gente buena, pero también ahí usted encuentra muchos delincuentes que vienen huyendo de sus países porque quieren pasar a otro país. ¿Verdad que sí? Ahí encuentra usted de todo. Entonces, punto número 3, que no vivamos en medio de dos fronteras. Apocalipsis 3:15, mire qué tremenda esta palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Juan está en la isla de Patmos y recibe una revelación y un mensaje para 7 iglesias. Y esta es una de las iglesias. Apocalipsis 3:15 es la iglesia de la Odisea. Y él dice, el ángel hablando a Juan en esa isla, le dice, yo conozco tus obras. Este era el mensaje que Juan tenía que darle
a la iglesia, a la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fuese frío o caliente. Versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es, por cuanto no te defines. Josué le dijo al pueblo de Israel: vosotros miren a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, a los ídolos, todo lo que sea, dijo. Pero él se definió: pero mi casa y yo, dice, vamos a servir a Jehová. Eso es, hermanos, no vivir en dos fronteras. Eso es saber que tengo que salir de un lugar que me limita y tengo que entrar como sea al lugar que Dios me está diciendo que tengo que entrar. Porque dice la Biblia: hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden arrebatar. Es que a veces queremos que la bendición nos llegue ahí sentado. No, usted tiene que levantarse, usted tiene que pelear por su bendición, usted tiene que volverse violento en el sentido espiritual y decirle al diablo: apártate, porque yo voy a lo que voy a recibir lo que Dios ya me ha heredado y nada ni nadie me puede detener. Amén. A la iglesia, a la Odisea, le dice: yo conozco tus obras, tú puedes ser bendecido. Tú deberías ser bendecido, pero no te defines. Tú deberías estar en otro nivel, pero no te defines. Tú estás en el medio, estás en el lugar ahí donde no perteneces ni a un lado ni al otro. Dice: no eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mi esposa dice cuando predica: si va a pecar, peque, pero vaya a pecar bien, dice. ¿Verdad? Porque así ve la gente, está en la iglesia, pero está con un pie al otro lado, ¿verdad? Quieren estar tomando de dos aguas. No puede fluir dos aguas de una misma fuente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, dice: te vomitaré de mi boca. Ahora, aquí viene la parte clave del mensaje. Cuando usted vive, hermano, en medio de dos fronteras, surgen muchas cosas. Surge la duda, la inseguridad. ¿Será que voy a llegar hasta donde voy? ¿Será que voy a cruzar la línea? ¿Será que no me van a agarrar? Pero si me regreso, también allá corro peligro. Entonces surge la duda. Vivir en dos fronteras, surge la duda. Surge la idolatría también. La gente se comienza a inventar cosas que nunca fueron los planes de Dios. Dios llamó a Moisés a que fuera al monte, y mientras Moisés no llegaba, el pueblo, dice la palabra, que se levantó un becerro de oro, porque vino la duda, vino, hermano, la ansiedad, la agonía, porque el hombre de Dios no regresaba. El hombre de Dios estaba en la presencia de Dios, recibiendo cosas poderosas que tenían que ver con el beneficio de Israel. Entonces, cuando vivimos en medio de dos fronteras, a veces nos volvemos pasivos. Mejor aquí me quedo. No sabe cuánta gente se ha quedado ahí en la frontera, hermano, que pudieran haber estado ya acá, o pudieran haber estado de regreso en su país, y ahí se quedaron viviendo. Ahí hicieron vida. ¿Verdad que sí? Allí viven. Unos en casa, otros en carpa, pero allí viven. Porque se acostumbran a ciertos beneficios que el gobierno ofrece para que no se mueran de hambre. No trabajan, no sueñan, no aspiran, solamente saben que les va a llegar la comida y hasta ahí llegan sus aspiraciones. Entonces, cuando vives en medio de dos fronteras, te vuelves pasivo. Cuando no hacemos las cosas bien para Dios y estamos así en medio de dos fronteras, nos volvemos pasivos. Nada nos motiva, nada nos inspira. Comenzamos a enterrar todos nuestros sueños, porque estamos en el lugar donde no fluye nada. Estamos en el lugar que es el lugar que Dios no ha preparado. Porque cuando estamos en el lugar que Dios dice que con sus manos lo ha preparado, ahí todo fluye. Amén. Cuando usted está en el lugar correcto, las cosas van a fluir.
Amén. Cuando usted esté en el lugar correcto, hermano, usted va a ver milagrosamente cómo las puertas que se le habían cerrado, Dios las va a comenzar a abrir de una manera milagrosa. No me pregunte cómo Dios lo hace, pero Él lo hace. Cuando usted esté en el lugar correcto, usted se va a dar cuenta que hay voces dentro de su interior, la voz del Espíritu que le dice que haga cosas a usted, que usted dice, no lo entiendo, no sé qué es lo que me está pasando. Escuchábamos un mensaje esta semana, yo no sé por qué tengo que hacer esto, pero siento que lo tengo que hacer. Es la voz del Espíritu que le está hablando a usted porque usted está en el lugar correcto. Siento que tengo que bendecir a alguien, aunque siento que no se lo merece, pero hay una fuerza dentro de mí que me obliga a hacerlo. Porque usted está en el lugar correcto Dios le va a hablar a usted. Ahora, cuando vive en medio de dos fronteras, nos volvemos a veces, hermano, y esto es peligroso, porque cuando la gente vive en medio de dos fronteras se vuelve desleal. El espíritu de deslealtad, es un espíritu peligroso, que empieza con un espíritu pasivo. El espíritu pasivo, hermano, lo convierte a usted después en una persona desleal. Entonces, cuando vivimos así, la gente, hermano, se vuelve pasiva. Y la pasividad llega a, hermano, a aplacar esa pasión que había antes. Y de momento la gente le da la espalda a Dios. Porque llegamos a creer que Dios no nos escucha. Llegamos a creer que Dios ya no está por nosotros. Los que viven en medio de dos fronteras, dice la palabra, que se fastidian. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Miren lo que dice, cuando vives en medio de dos fronteras, pronto te vas a fastidiar. Porque eso es lo que trae vivir en un ambiente equivocado. Ahora miren lo que dice Números 21:5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma, dice, tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren cómo es el diablo de astuto y de mentiroso. ¿Quién les daba agua en el desierto? El Señor. ¿Quién abrió la roca en el desierto? El Señor. ¿Quién sanó las aguas en el desierto? El Señor. El Señor. Entonces había agua. Entonces, ¿por qué dicen ellos que no hay agua en el desierto? Ahora, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan. Dios les había dado maná, Dios les había dado codornices, ese era el alimento. Amén. Pero ellos dicen, no hay pan. Es que, hermano, cuando la gente está en esa posición de dos fronteras y entran en ese fastidio, aunque la provisión de Dios esté frente a sus ojos, van a decir siempre que no hay. That's right. Aunque la provisión de Dios esté allí frente a ellos y esté disponible, van a decir que no hay, porque el problema de la gente es que no quieren dar ese paso, no quieren extender la mano y tomar lo que les pertenece. Entonces ellos dicen, no hay pan ni agua. ¿Se murieron de sed en el desierto? No. Dios los llevó, dice, le ordenó a Moisés que le hablara a la roca y brotó agua de la roca. Le ordenó a Moisés que golpeara la roca otra vez y salió agua de la roca. Dice que esa roca los seguía en el desierto. Esto era maravilloso saber que aquella multitud y allí iba aquella roca detrás de ellos. Para cuando tuvieran sed, la roca estaba lista para brotar agua. Esa roca se llama Jesús. Él es el autor de la vida, de Él fluye agua viva. Dice, el que a mí venga no tendrá sed jamás. Amén. Y ellos dicen, no hay pan, no hay agua. Ahora, y luego dicen algo tremendo, nuestra alma tiene fastidio. Mire la mentira, primero dicen, no hay pan, no hay agua, y luego dicen, ¿cómo dicen después? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, ¿cómo era que no tenían pan? Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, hermano, cuando la gente entra a vivir en un estado de vivir en ese lugar en medio de dos fronteras, mira tan liviana la palabra de Dios, mira tan simple la palabra de Dios, mira tan corriente la palabra
que son tan certeras, cuando la gente vive en medio de dos fronteras, lo mira eso como algo liviano. Lo mira eso como algo simple, lo mira eso como algo que nunca llegará a nuestra vida. Tenemos fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo se sentiría Dios si un día el pastor o la pastora le dice al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado de todos los domingos venir a leer este libro aquí ante la gente. Este libro no es tan bueno. Mejor les voy a enseñar otro libro. ¿Cómo se sentiría el Señor que despreciemos esta palabra tan poderosa? ¿Sabe que si hay gente que no valora esta palabra? Ahí tienen la Biblia en el buró de la cama, llena de polvo. Yo creo que tienen la fecha de la última vez que la abrieron, pero no tienen fecha de cuánto leyeron. Porque a veces, hermano, tomamos esta palabra como lo más liviano, como algo que lo miramos como algo que no nos puede dar respuesta a nuestras necesidades. Algo hemos experimentado con mi esposa, que lo único donde hemos encontrado respuesta a los grandes problemas que a veces hemos enfrentado ha sido en la promesa de la palabra de Dios. Porque esta palabra es poderosa, esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es verdadera, y las promesas que aquí están en esta palabra se cumplen para todo aquel que cree. Dice la palabra: el justo vivirá por la fe. Y la fe, dice la palabra, viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que usted lee la palabra, su oído está escuchando eso y su fe se comienza a fortalecer. Entonces, dice que ellos tuvieron fastidio. Una persona, hermano, que entra en ese estado de pasividad, de deslealtad, de vivir en medio de dos fronteras, llega a un punto de fastidiarse de todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que se hace en la iglesia le fastidia. Cuando ora el hermano se fastidian, cuando canta el hermano se fastidian, cuando toca el bajista se fastidian, cuando toca el pianista se fastidian. Que porque tiene barba, que porque no tiene barba, que porque hace aquí, que porque hace allá. Todo le fastidia. Esa es la gente, hermano, que está viviendo en medio de dos fronteras. Si usted no le cree a las promesas de Dios, usted está viviendo en medio de dos fronteras, tiene que salir de ahí. Si usted murmura, usted está viviendo en medio de dos fronteras. Si usted se rinde ante las circunstancias de la vida, ante los ataques que el enemigo nos pone, y se rinde y baja la guardia, es porque está viviendo en medio de dos fronteras. Pero cuando usted está definido con Dios, no importa las adversidades, no importa los enfrentamientos espirituales que tengamos, Dios nos va a sacar adelante. Porque del pueblo de Israel, hermano, óigame, del pueblo de Israel hubo gente que tuvo fastidio, que murmuró contra Dios y muchas cosas, y murieron en el desierto. Pero hubo una generación, dice, la generación de Josué, que tenían un espíritu diferente, y esa fue la gente que pudo entrar a la tierra prometida. Fue gente que dijo: nosotros, Dios no nos sacó para quedarnos viviendo en medio de dos fronteras, Dios nos sacó para llevarnos a nuestro destino. Amén. Y vamos a llegar hasta allá. Eso fue lo que Josué y Caleb dijeron: vamos a entrar. Nosotros podremos más que ellos. Jehová está con nosotros. Esa gente, hermano, que no se conforma a vivir en medio de dos fronteras, es gente que dice: yo escucho la voz de Dios. Y el lugar del medio de dos fronteras es un lugar temporal, pero yo voy hacia la tierra que Dios dice que yo tendría que pasar. Si hay muros, yo los voy a saltar. Y si son altos, pues voy a excavar y los voy a pasar. Pero de una u otra manera encontraré la salida, encontraré una manera de entrar a donde está mi lugar de bendición. Pero a veces nos rendimos antes de tiempo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Un pecado, hermano, que Dios deshonra a Dios. A veces decimos:
Le pedimos un trabajo al Señor, le prometemos tantas cosas a Dios: si me das un trabajo yo te voy a bendecir. Y cuando lo tenemos, ay, otra vez a trabajar, otra vez lunes, otra vez esto, otra vez lo otro. Murmuramos del pan que Dios nos ha dado. Rechazamos el pan que Dios nos ha dado. Otra vez abrir la iglesia, otra vez culto, otra vez culto, otra vez levantar las manos, otro canto, otro acá. Murmuramos y nos fastidiamos del pan que Dios nos ha dado. Fastidiar, la definición de fastidiar es, dice el diccionario, es tener asco. Es tener náuseas. ¿Cuánto le gusta tener asco o tener náuseas? Eso es desagradable. Horrible. Pero eso solamente lo produce cuando hemos comido un alimento en estado de descomposición, un alimento que tal vez no sea el de nuestra preferencia o que no estaba el cuerpo dispuesto a recibirlo, produce todas esas cosas. Entonces, fastidio es tener asco, es tener náusea, es despreciar algo. Mire qué tremendo. Israel despreció profundamente lo que Dios le ofrecía. Israel despreció las promesas. Lo que Dios le daba, lo que Dios le ofrecía a Israel le daba asco eso. Lo que Dios le decía, te voy a bendecir, le producía náusea. ¿Cómo vive la gente? ¿No? Dios dice, yo te quiero bendecir, yo quiero salvar tu alma. Eso es mentira, eso no es para mí, esa es pura perdedera de tiempo. Yo estoy demasiado ocupado como para perder tiempo en la iglesia. A la gente le da náusea, le da asco lo que Dios ofrece. Despreciamos a Dios. Y Dios, hermano, si algo tiene Dios es que Dios nos da lo mejor. Amén. ¿Y sabe por qué les pasa eso? Porque viven en medio de dos fronteras. Cuando usted vive en medio de dos fronteras, todo lo bueno de Dios le va a producir malestar. Se va a enojar cuando el otro hermano prospera. Se va a enojar cuando el otro hermano viene en un buen carro. Se va a enojar cuando mira que el otro hermano cada día está prosperando. Esa es la gente que vive en medio de dos fronteras. A veces murmuramos, mira, a saber qué anda haciendo que ya trae carro nuevo. A saber qué hizo para comprarse un carro blanco de 8 personas. Se venía. A saber qué hacen los Estrada, que tienen un montón de cajas en sus casas. A saber qué negocio. Mas no saben que en esos lugares que está fluyendo una bendición de parte de Dios, porque hay gente que vive bajo la gloria de Dios. Pero la gente que no está en ese mover, todo le fastidia. Mira, otra vez la iglesia, lo mismo de siempre. Las mismas lenguas hablan. Todo fastidia a alguien que está, en un mover diferente, porque estaban en medio de dos fronteras. Así vivía el pueblo de Israel, murmurando contra Moisés, murmurando contra Aarón, murmuraron contra Josué. En una ocasión quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Imagínense cómo es la gente de peligrosa, o cómo es de peligroso estar en un lugar equivocado, en el lugar que Dios dice que no es el lugar que Él ha preparado. Ahora, Dios los castigó por esta actitud y les envió serpientes al desierto. Cuando ellos murmuraron, llegó un momento que Dios se enojó contra el pueblo de Israel y hizo aparecer serpientes en el desierto. Las serpientes los picaban y murieron miles de ellos. Entonces, cuando usted vive, esto me da a entender, hermano, que no solamente cuando estamos en el lugar en medio de dos fronteras, sino que en ese lugar también hay serpientes venenosas que envenenan su alma, envenenan su mente y lo van a ir matando espiritualmente poco a poco. Gente con el espíritu, hermano, de Absalón, que no respetan leyes, que toman la ley en sus manos, que hacen cosas que no les corresponden. Entonces, hermano, dice que les envió serpientes y las serpientes los devoraban porque vivían en medio de dos fronteras. Cuando la gente se vuelve pasiva, cuando la gente comienza a despreciar lo de Dios, van a nacer las serpientes.
Y le van a comenzar a tirar esos dardos a su oído, a su mente, y le van a comenzar a dar consejos que usted nunca debería haber escuchado. La serpiente en el jardín del Edén, ¿qué pasó? Le comenzó a dar un consejo equivocado a la primera pareja. Y eso trajo muerte espiritual. Ahora, como conclusión en esta noche, ya vamos a ir cerrando, póngase de pie. Hay muchas fronteras que nosotros tenemos, hermanos, que cruzar o que tenemos que romper. Son fronteras, hermanos, que nosotros tenemos que ser conscientes, cosas que nos limitan. Y este sistema de este mundo quiere tenernos esclavizados, limitados con fronteras. Este sistema, hermano, quiere que cuando emprendemos algo, el diablo nos pone esas fronteras para que no avancemos. Cuando nuestros hijos están progresando, el diablo nos ataca. Cuando en nuestra familia viene la bendición, siempre el diablo quiere poner limitaciones. Cuando queremos soñar en grande, el diablo nos pone techos para que esos sueños se queden ahí nomás, se queden truncados. Ahora, muchas veces tenemos muchas fronteras a nuestro alrededor. Como decíamos, el diablo pone y que fronteras que el sistema de este mundo nos pone. Esta pandemia se ha convertido como en fronteras para muchos. Esta pandemia nos ha tenido tú encerrado por mucho tiempo, pero ha llegado la hora de romper y comenzar a adorar a Dios con toda libertad, porque el diablo ha querido mantener con fronteras, con límites, con cercos, para que la iglesia no avance, pero la cree a Dios, hermano, aún en medio de grandes adversidades, va a aprender a adorar con todo el corazón. Amén. En la familia nos pone fronteras. Amén. En el trabajo nos pone fronteras. No se imagina cuánta gente vive bajo limitación. La misma religión nos pone fronteras. La cultura. Y lo más triste es que a veces nosotros mismos nos ponemos fronteras. Eso es lo más terrible y lo más trágico para el ser humano, que uno mismo sea quien se ponga esas fronteras, que se ponga esos límites, que se ponga esos obstáculos. Y muchas veces miramos las cosas, hermano, tan difíciles que preferimos vivir en medio de dos fronteras. No queremos creerle a Dios. Creemos que es imposible. Nos estancamos y nos acostumbramos a vivir así. ¿Cuántos quieren vivir estancados en su vida? ¿Cuántos quieren un rompimiento, un fluir de Dios? Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de salir de ese lugar, de en medio de esa frontera, e ir hacia el lugar que Dios dice, ahí es donde yo te quiero ver. En ese nivel te quiero ver. En esa actitud yo te quiero ver. En ese nivel de fe es que yo te quiero tener. Ahora, para salir de en medio de dos fronteras tenemos que creerle a Dios. Y yo quiero que usted incline su rostro en esta noche. Que le creamos. Que le creamos a Dios. Que valoremos lo que Él nos da. Y no solamente eso, valorar y cambiar nuestra mentalidad. Porque cuando hacemos eso, es estar decidido a salir de nuestras limitaciones. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice la palabra, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me tengo que conformar a lo que el mundo dice. No me tengo que conformar a las limitaciones que el mundo me pone. El apóstol Pablo a los romanos dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren entrar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Mi deseo es que si está viviendo usted, hermano, en medio de dos fronteras, se decida salir inmediatamente de ahí. Creer que Dios abrirá, hermano, toda frontera que lo ha limitado, y creer que poseeremos esa tierra prometida. Yo no sé cuáles sean las limitaciones que usted está pasando,
Pero Dios nos va a dar estabilidad. Y si usted le cree a Dios, Dios le va a dar estabilidad y lo va a poner a usted en un monte firme, dice la palabra. En el monte que Él ha preparado. En el monte que es la heredad de Dios. Ahora, y que la mejor herencia, más que algo físico, es Dios mismo para nosotros. ¿Quién no quiere tener a Dios en sus vidas? ¿Quién no quiere tener a Dios como herencia? Si Dios es todo. Cuando tenemos a Dios, si Dios está de nuestro lado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, nuestro testimonio por creerle a Dios servirá de bendición a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted se apasiona por Dios, cuando usted le dice al diablo, el lugar en medio de dos fronteras no es mi lugar, porque Dios me está llevando a un lugar mejor y voy para allá. Eso será un testimonio que impactará la vida de sus hijos y sus hijos van a honrarlo. Por eso dice la palabra que nuestro testimonio será de bendición para las generaciones venideras. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 20 y 21. Dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Pero la gente que se quedó viviendo en medio de dos fronteras no le pudo decir eso a sus hijos, porque el desierto lo consumió. Un hombre llamado Coré, un líder que se rebeló contra Moisés, menospreció al varón de Dios, menospreció todo lo que Dios estaba haciendo, y dice que la tierra abrió su boca y los tragó a él, a su familia y a todos los que se habían unido con ese mismo espíritu. Entonces, el testimonio él dice: mañana te van a preguntar tus hijos y tú vas a decir que Dios te sacó de Egipto con mano poderosa, y le vas a decir a tus hijos: esta tierra que hoy ves, hoy la tenemos porque nosotros tomamos una decisión de no quedarnos en el lugar de la pasividad. Decidimos trascender fronteras con Dios. No nos quedamos en medio de dos fronteras. Lanzamos la mirada hacia el frente, hacia lo que Dios nos estaba dando. Así que no nos quedamos en Egipto, no nos quedamos viviendo en medio de dos fronteras. Le creímos a Dios, por eso estamos viendo el cumplimiento de nuestras promesas en nuestra vida. Levante su mano al cielo y adore al Rey con todo el corazón y dígale: Señor, yo hoy salgo de mi limitación.